Quiero brevemente, ¿verdad? La semana pasada escuchaste que iniciamos lo que nosotros llamamos nuestro proyecto Experimenta Jesús. Y es un plan que como iglesia desarrollamos para predicar el Evangelio. Quiero que sepas que es algo que para nosotros, no solamente digo es importante. Yo en una ocasión o en varias ocasiones te he dicho esto, que en alguna ocasión escuché de un pastor, el pastor Alejandro Escobedo, y él decía: una iglesia que no predica el Evangelio no tiene razón de ser. Y eso marcó mi vida, ¿verdad? Porque realmente es así. Una iglesia que no predica el Evangelio no tiene razón de ser. Porque el Evangelio predicar el Evangelio es uno de los mandamientos que Jesús nos da, aparte de que está ahí en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Cuando dice ir y predicar el Evangelio. La realidad es que nosotros tenemos que predicar el Evangelio, y la razón por la cual tú y yo predicamos el Evangelio es porque le hemos conocido a Él. Es decir, no solamente somos salvos, no solamente hemos creído en Él y estamos esperando las bendiciones de Dios, sino la razón principal es que fuimos salvos para anunciar las buenas nuevas. Es decir, Dios nos ha escogido y Dios espera que tú y yo podamos ser su voz, podamos predicar, podamos llevar a cabo esta encomienda de compartir el Evangelio. No es como pensar, bueno, cuando decimos vamos a predicar el Evangelio como iglesia, a ver quién lo hace, sino que en realidad yo pueda entender la carga, la importancia de por lo cual Dios me ha llamado, por lo cual Dios me ha escogido para que yo sea la luz. Dice la palabra que somos la luz en este mundo, que somos la sal de la tierra, somos llamados para anunciar el Evangelio. Mira lo que dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 9, Primera de Pedro 2:9. Pedro lo define correctamente y dice: mas vosotros. ¿Puedes decir conmigo mas vosotros? O sea, más yo, ¿verdad? Tú y yo somos linaje escogido. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí hay una serie de características que el apóstol dice que tú y yo somos. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, en otras palabras, tú y yo somos todo esto, ¿verdad? Dios nos ha perdonado, Dios nos ha hecho hijos y somos mucho más de lo que podemos leer en la Escritura. Somos reyes, somos sacerdotes, somos su pueblo escogido. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, es un diseño que Dios planeó, es un diseño divino. Dios pudo haber usado a los ángeles o a la inmensidad de su creación para revelarse al mundo, que de hecho sí, así sucede, pero la realidad es que la manera en que Dios planeó para que la gente conozca de Él es a través tuyo y a través mío. Dios nos ha encargado, dice el apóstol Pablo, el ministerio de la reconciliación, que significa hablarle a la gente del amor de Dios para que se reconcilien con Él. Y sabes, es algo que tú y yo tenemos que entender. Dios ha condicionado la fe de los perdidos a la boca de los encontrados. Me gusta ese pensamiento. Dios ha condicionado la fe de los perdidos a la boca de los encontrados. Si nosotros callamos, estamos rompiendo el eslabón humano que Dios diseñó para la salvación de las almas. No hay de otra. De hecho, tú estás aquí y yo porque alguien nos predicó el Evangelio. Alguien tuvo el amor, alguien tuvo la paciencia, alguien estuvo orando por nosotros. Sí, yo sé que de repente podemos oír testimonios de gente que de alguna manera conoce al Señor, ¿verdad? Hemos oído testimonios incluso en países como musulmanes, donde Jesús mismo se manifiesta, o gente que leyendo la Biblia tuvo un encuentro con Dios, o viendo la misma naturaleza y la creación se encuentran con Dios. Pero la mayoría de nosotros hemos sido acercados a Él por medio de alguien que nos predicó el Evangelio. Y sabes, esa es la manera en que Dios va a usar nuestra vida
para que seamos una iglesia que predique el Evangelio. Por eso la Escritura dice, el apóstol Pablo en Romanos 10:14, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Porque ¿cómo van a oír ellos si no hay quien les predique? Si nosotros callamos, se rompe el eslabón que Dios diseñó para mostrar el Evangelio al hombre. Estamos aquí porque alguien nos predicó. Y muchos oirán de Jesucristo porque tú y yo vamos a predicar el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Nuestras generaciones después de nosotros conocerán de Jesús porque tú y yo predicamos el Evangelio. Si una generación deja de predicar el Evangelio, imagínate lo que sucedería. Y gloria a Dios porque no ha sucedido, porque Dios siempre se va a levantar. Y aún Jesús dijo, ¿verdad? Si estos callaran, las piedras hablarían. Pero Dios siempre ha levantado remanente para predicar el Evangelio. Pero tenemos que ser una iglesia que abiertamente, que tengamos la oportunidad de compartir el Evangelio. Y la verdad es que cuando hablamos de esto, muchas veces lo vemos como algo, como un programa, o como bueno, pues que otros lo hagan. Pero la realidad es que hemos olvidado lo que esto representa para la gente que no conoce a Dios. Por un momento te quiero decir lo que la Biblia dice respecto a las personas que no conocen a Jesús como Señor y Salvador. La Biblia dice que quien no reconoce a Jesús en su corazón, cuando muere, se va al infierno. Hoy con la tecnología, con las redes sociales, con tanta información y sobreinformación que hay, tal vez la misma iglesia se va cauterizando cuando cualquier persona muere y se pone, ya está en el cielo, ya está con Dios, ya está descansando. La Biblia dice que para poder llegar con Dios, ¿verdad? Para tener vida, hay que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. No hay una segunda oportunidad. En la Biblia no nos habla de un purgatorio. Te reto a que leas toda tu Biblia y no existe ese concepto en la Escritura, no existe. El purgatorio es la idea de que el que se muere llega a un lugar para purgar precisamente lo que le faltó en la tierra, para que entonces luego brinque al cielo. Y aún en la Edad Media se pagaba para que la gente que moría pudiera brincar del purgatorio al cielo. Pero eso es una mentira, no está en la Biblia. La Biblia sí dice, la Escritura dice que el que no cree en Jesús, cuando muere, va a morir eternamente. Juan capítulo 3, versículo 36, Jesús lo dijo. Ahora, esto es interesante y me detengo, perdón que no leo el versículo ahorita, pero si alguien habló acerca del infierno, si alguien habló acerca de la muerte eterna, es Jesús. Jesús en los 4 evangelios habla más de esto que cualquier otro libro, o aún las epístolas de Pablo, o aún el Antiguo Testamento. Jesús no tuvo empacho de decirlo, porque él mismo dijo, yo he venido para que tengan vida, pero aquel que no cree en mí morirá eternamente. Y Juan 3:36 así lo dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La paga del pecado es la muerte. El apóstol Pablo dice en Efesios que antes de conocer a Cristo, tú y yo éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, así dice Pablo. Porque cuando alguien no reconoce a Jesús en su corazón, no se reconcilia con Dios, porque nuestra vida está lejos de Dios y nuestro pecado nos condena, porque el pecado es hacer lo que a Dios no le agrada y la paga del pecado es la muerte. Juan capítulo 3, versículo 19 dice: el que en él cree, o sea, Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra es clara.
Predicar el evangelio no es una opción. Si amamos a nuestros familiares, si amamos a la gente que tenemos cerca, tenemos que entender que si ellos no reconocen a Jesucristo el día que partan o mueran, no van a estar con Él. Ahora, yo entiendo que Dios es soberano. Nunca podemos nosotros decir quién sí y quién no. Ese sería un grave error. Pero por eso predicamos el evangelio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8, el apóstol Pablo está hablando precisamente de esto. Dice: y llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su verdad. Excluidos de la presencia del Señor. Sufrirán la pena de eterna perdición. No es un tema que muchas veces se predica, pero tenemos que entender que esto es real. Se ha minimizado esta verdad. Quien muere sin Cristo es condenado eternamente y va a ir al infierno. Eso dice la palabra. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Solamente estoy dando algunos pasajes de todo lo que la palabra de Dios nos enseña. El infierno no es el mundo. El infierno no es un estado mental o una idea de Dios para atemorizarnos. El infierno es un lugar que sí está preparado inicialmente para Satanás, sus ángeles, pero también para aquel que rechaza el amor de Dios. Y esa es la justicia de Dios. Porque a veces decimos, bueno, Dios es amor. Y en esa idea de no entender el verdadero amor de Dios, creemos que Dios va a pasar por alto lo que Él mismo escrito ha dejado en su palabra. Y el amor de Dios también tiene que ver con la justicia de Dios. Y te voy a decir algo: toda persona que muere sin Cristo y va al infierno sabrá que es justo estar ahí. La justicia de Dios es esa. Cuando yo entiendo que es justo, porque Dios es justo. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? Es justo que esa persona esté ahí. Mira, es interesante cuando escuchamos la historia que Jesús mismo nos habló acerca del rico y Lázaro. ¿Te acuerdas de esa historia? Y digo historia porque no es una parábola. Los teólogos, los comentaristas, cuando estudian la palabra ya han visto que no era una parábola. Porque Jesús, cuando usaba parábolas, usaba elementos de la naturaleza. Eso es una parábola, usar elementos de la naturaleza para darnos una verdad o una enseñanza, ¿no? Cuando habla de la semilla, cuando habla del árbol, de la tierra, son elementos de la naturaleza que Jesús usa para darnos una enseñanza y aplicarla a nuestra vida. Eso es una parábola. Cuando habla Jesús del rico y Lázaro, no usa elementos, usa nombres y usa situaciones reales. A lo que voy es a esto: cuando el rico está en el infierno, porque él dice que él está sufriendo, hay características muy claras. Una ocasión mi esposa predicó acerca de ello, y él está ahí, está pidiendo que incluso venga el mendigo y ponga una gota de agua en su lengua, pero él nunca reclama que es injusto. De hecho, él dice, lo que pide es que alguien vaya y le diga a mi familia que existe este lugar de tormento. Que alguien vaya y avise que es verdad lo que estoy pasando. Porque la justicia de Dios es esa. El amor de Dios también está en la justicia de Dios, que todo aquel que llegue ahí entenderá que es justo porque rechazó el nombre de Jesucristo. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Y sabes qué triste cuando eso suceda. Y cuando nosotros estemos con Él, ¿verdad? Y hay gente, amigos, conocidos, familia,
que estén ahí porque no predicamos el Evangelio. Predicar el Evangelio, querida iglesia, es más que un proyecto. Es entender que aquel que no cree en Cristo morirá eternamente. La gente que ama, que es cristiano, predica. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí fueron, como se dice, verdad, un hueso duro de roer para conocer el Evangelio? A ver, levanten la mano. Así duros. Mantengan su mano, no les dé pena. Al contrario, gloria a Dios que están aquí. Pero ¿cuántas veces te dijeron? ¿Cuántas veces te insistieron? ¿Cuántas veces oraron por ti? ¿Cuántas veces y tú decías no, y no me importa, y tal vez te enojaste, y tal vez les dejaste de hablar, y tal vez, yo no sé cuánto pasó, pero cuando tú amas a alguien, tú sabes que su destino es la muerte. Y claro que está en Dios. Ahora, ¿por qué predicamos? Porque esperamos que Él conozca de Él, pero al menos escuche que hay un Dios que le ama. Quizá como el ladrón, ¿verdad?, al lado de Jesús, que al final de sus días diga, bueno, Señor, acuérdate de mí. Porque tuvo un entendimiento, una noción, algo que alguien le dijo: Jesús te ama. Jesús quiere reconciliarse contigo. Y a lo mejor de ese caparazón duro y violento, y no quiere saber nada, eso no te quita que tú y yo tengamos que amar a la gente, porque el amor tiene que ver con predicar el Evangelio. Y la manera de hacerlo comienza no solamente cuando predicamos, sino cuando oramos por ellos, cuando oramos por la gente. Solo cuando tenemos una revelación de esta verdad podemos darnos cuenta que predicar el Evangelio es más que hablar de Dios, es arrebatar a la gente del infierno. Es arrebatarlos de ese destino, porque hay una muerte espiritual, pero hay una doble muerte, que es la muerte espiritual y la muerte eterna. Porque muchos resucitar, cuando al final de los días, ¿verdad?, la Biblia dice que resucitaremos, todos resucitaremos, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Eso dice la palabra. Este hombre rico llegó inmediatamente cuando murió a un lugar de tormento. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2, en el versículo 1, exhorto ante todo. Él está como animando a la iglesia y les dice: les exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. La manera de hacerlo y de predicar el Evangelio, querida iglesia, es cuando una iglesia ora por la gente que ama. Cuando amas a alguien, tú deseas que le vaya bien. Si esa persona que amas estuviera en un lugar donde su vida está en peligro, donde está expuesto, yo estoy seguro que tú y yo haríamos hasta lo imposible por sacarlo de ahí, por ayudarlo, por advertirle, por no dejar que se quede en esa condición. Estamos hablando de su vida, estamos hablando de la eternidad, estamos hablando del amor de Dios que puede conocer. Y si es cierto, muchos a lo mejor nos van a rechazar, así como tú y yo lo hicimos muchas veces. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? El eslabón entre ellos y Dios somos nosotros. La oración, como te decía, antecede a la predicación y prepara nuestro corazón para tener amor por las personas, pero también para que Dios toque el corazón. Una iglesia que no ora, una iglesia que no clama, es una iglesia que se enfría y no tiene amor por la gente. Me ha tocado escuchar a algunos que dicen: bueno, al menos yo ya soy salvo, ¿no? Al menos yo ya. Y el día que estemos con Él y que digamos: ¿por qué no lo hice? Es que, pastor, me rechazaron. A Jesús lo rechazaron.
Y no por eso dejó de hablar lo que vino a hacer. Hechos capítulo 4, en el versículo número 31. Esta es una escritura que de hecho es como la base de esta enseñanza, aunque la comparto ahorita, pero podría decirte que es la base de esta enseñanza. Y en base a esta escritura es que he desarrollado esto, pero cabía aquí. Y dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Te das cuenta el orden de cómo la iglesia actuaba? Oración, un temblor, llenos del Espíritu Santo. Y cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, dice, entonces hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa expresión denuedo es con el poder, con la gracia, con el favor de Dios sobre sus vidas. Pero para predicar el evangelio, iglesia, lo que tenemos que hacer antes de eso es orar. Por eso cuando hablamos de este proyecto Experimenta Jesús, es orar. No es en este momento que vamos a invitarlos, no es en este momento que les vamos a decir. La semana pasada anotamos nombres. Si tú fuiste cuidadoso cuando entraste, viste la lista que está aquí en la entrada. En la primera reunión no vi cuánta gente había. Tenemos más de 700 nombres que tenemos ahí para estar orando. ¿Qué tiene que ver con tu amigo, tu familia, tu conocido, tu hermano, tu papá, tu mamá, tu abuelo, no sé quién, que Dios puso en tu corazón y está en esa lista? Todos los separadores que escribimos. Claro, algunos escribieron en lenguas y no lo pudimos descifrar. Y Cintia, por más que trató de usar hasta traductores, no pudo, ¿verdad? Entonces, si no está ahí, a lo mejor es porque escribiste en lenguas. Pero pusimos todos los nombres. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Solo por tener una lista ahí? No, porque vamos a orar por ellos. Claro, yo tengo que orar por Pedro, por Juan y por Miguel, que son mis conocidos o mi familia, pero la oración va a traer, primero que nada, en mi corazón esa gracia y ese favor. Porque estoy seguro, hermano, que quien te predicó estuvo orando por ti también. Sería bueno, si tienes la oportunidad, que le preguntaras al que te predicó el evangelio: oye, ¿tú estuviste orando por mí? Y seguro te va a decir, claro que sí. Porque antes de predicar tenemos que orar. La oración antecede en predicar el evangelio, porque nadie predica a quien no ha amado primero en oración. Escucha bien esto. Nadie predica a quien no ha amado antes en oración. Orar por ellos es pedir a Dios que Él toque el corazón, pero también que Él haga algo en mi vida. Mira este pensamiento: la predicación es simplemente el desbordamiento de lo que Dios ya ha hecho en tu corazón mientras intercedías por ellos. El que no dobla sus rodillas por el perdido terminará dando la espalda a ellos. Porque en la oración tú empiezas a clamar y a decir: Señor, te pido por mi familia. Y no por predicar, porque es una campaña, sino porque entiendo que su vida está en peligro. Porque si no te conoce, cuando muera no va a estar contigo. Porque esa es la justicia de Dios. Quitemos de nuestra mente ese engaño de lo que leemos. Vengamos a la palabra, lo que Jesús nos enseñó. Y eso es amor. Porque el amor es justicia. Y Dios ya hizo todo para que el hombre se reconcilie con Él. Dios envió lo que más amaba, a su Hijo Jesucristo. Él murió por nosotros. Y lo que espera es que tú y yo podamos, así como alguien un día nos habló de el amor de Dios, nosotros lo podamos hacer. Mire este pensamiento.
Antes de que hables con el vecino de Jesús, habla con Jesús de tu vecino. Porque la oración prepara el terreno del corazón, el de ellos y del tuyo. Es por eso que tenemos que orar. Y la semana pasada, como te decía, estuvimos poniendo nombres. Y yo te invito incluso para que esta semana que iniciamos hoy, podamos estar orando, ayunando. Hay unos separadores que tenemos para que tú recuerdes únicamente que es una semana de ayuno y de intercesión. Y que junto con nosotros puedas ayunar 1 día, 2 días, 3 días por nuestros invitados, pero también por las personas a quienes vamos a invitar el domingo, que será el domingo 10 de mayo, fíjate. Ese domingo es especial, ¿verdad? Aquí estaremos dando también algunos regalitos a todas las mamás. Y dile a tu invitado, ven, es algo especial. Dile a tus hijos, ¿quieres darme un regalo? Ven a conocer lo que yo he conocido. Y tenemos que orar. Tal vez no sintamos hoy una carga tan profunda. Tal vez hoy digamos, bueno, yo no sé si lo hago, pero al orar seremos llenos del Espíritu Santo y podremos hablar con denuedo la palabra de Dios. La iglesia es lo que hizo, oraron. Y oraron con tal pasión que el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura les trajo poder, les trajo carga, les trajo que explotara el Evangelio y se predicara a todos los que estaban a su alrededor. Iglesia, yo quiero invitarte a que te levantes y que tú digas, yo quiero poner esa carga, esa pasión para predicar el Evangelio. A quien no ames en oración y clames en oración por esa persona, entonces va a ser difícil que le podamos predicar. Uno de los avivamientos más impactantes en la historia que han sucedido a lo largo de la historia, más o menos fue hace 2 siglos, en los años 1850, y había un gran evangelista que algunos han escuchado que se llamaba Charles Finney. Él tiene libros muy fuertes acerca del avivamiento. Él era un predicador que en su tiempo predicaba y miles se convertían en Inglaterra. Y hay libros de él acerca del avivamiento. Charles Finney, que todos o muchos lo conocemos, él tenía un amigo que había sido un sacerdote, que había conocido al Señor, que se llamaba Daniel Nash. Y poco se habla de él, Daniel Nash. Y se dice que este amigo de Charles Finney llegaba a las ciudades donde Charles Finney se iba a predicar, y llegaba semanas antes y alquilaba un sótano de alguna casa y ahí se encerraba y por semanas gemía, oraba por las almas de esa ciudad. Algunos testimonios dicen que su gemir, su clamor por la gente se escuchaba hasta afuera. Este hombre Daniel Nash, que nadie conoce, llegaba a clamar, a orar porque Dios tocara corazones. Cuando llegaba Charles Finney, que por supuesto también era un hombre de oración, pero Charles Finney decía que sus sermones solo tenían poder porque Nash ya había roto el cielo antes de que él llegara a ese lugar. Y de hecho, eso es lo que sucedía en la iglesia del libro de los Hechos. La oración rompe los cielos. La oración hace que veamos milagros. La oración, iglesia, hace que podamos compartir el Evangelio con denuedo. Y así como alguien oró por ti con paciencia, con amor, con perseverancia, con clamor, y tú y yo estamos aquí hoy, tú y yo podamos hacerlo. Y yo quiero invitarte para que podamos nosotros esta semana, de verdad, tomar el reto. Tomar el reto de orar. Incluso veo que aquí hay más nombres que se han anotado. Y lo vamos a estar haciendo. Y vamos a añadirlos a esa lista.
Y yo voy a estar orando y vamos, bueno, no porque yo te digo, yo lo voy a hacer. Tengo la bendición de estar aquí, voy a venir, vamos a estar orando por esos nombres. Si tú quieres venir en horarios de oficina, ven para orar y vamos a estar orando nombre por nombre, porque vamos a clamar al Señor porque haya salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y podamos ver la gloria de Dios y podamos ver que nuestra familia, nuestros amigos, el mayor regalo que les podamos dar sea que conozcan de Jesucristo. Te he platicado cuando mi papá un día me dijo, siendo un adolescente joven, y me dijo, yo te quiero dar una herencia, y la mejor herencia que te quiero dar es que tú conozcas de Jesús. Y yo dentro de mí dije, qué mala onda mi papá. Hoy yo le agradezco a mi padre. Yo le agradezco que no solamente me haya mostrado a Jesucristo, sino me haya modelado el amor de Dios. Y yo lo he hecho con mis hijos. Y yo espero que así sea con las siguientes generaciones. Iglesia, no podemos dejar que nuestras familias, amigos, personas que conocemos, están en un edificio en llamas y dejemos que se quemen. Vamos a predicar, porque ¿cómo irán si no hay quien les predique? Cierra tus ojos. Yo quiero invitarte a que podamos orar. Y yo quiero que hoy podamos de verdad hacer una oración. Si tú quieres unirte conmigo a esta visión, ponte de pie. Cierra tus ojos. Y por un minuto vamos a orar por la persona que tienes en tu cabeza, en tu corazón. A lo mejor no la notaste, no importa. Si hoy, mientras estaba predicando, Dios pone a alguien, qué bueno. Y empieza a orar por él. Y empieza a verlo con ojos de amor. Y empieza a verlo con el amor del Padre. Con el amor de un Cristo que vino a este mundo para morir por él. No solo por ti, porque Él vino para mostrar su amor a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y empecemos a orar hoy. Digo, Señor, te pido Señor, que tú te glorifiques. Vivimos en un mundo de oscuridad, hay tinieblas sobre la tierra, pero Isaías dice, he aquí tinieblas cubrirá la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Iglesia, ese eres tú, ese soy yo. Somos la sal de la tierra, somos la luz de este mundo, somos quien vamos a mostrar a la gente el amor del Padre. No nos toca a nosotros convencerlos, nos toca a nosotros hablarles. Y claro, te pido que esta semana no lo hagas. Esta semana solo oremos, ayunemos, oremos y clamemos por ellos. Y que venga el fuego del Espíritu Santo a nuestras vidas, y que sea esa oración empiece y cambie a un clamor, y el clamor venga un gemido, y el gemido venga a un decir, Señor, por favor, te pido que traigas salvación. Te pido por mi papá, te pido por mi hermano, te pido por mi amigo, te pido Señor, por mis abuelos, te pido por mis hijos. Y que realmente clamemos al Señor. Señor, te pido esta noche, esta tarde, que tu presencia despierte en nosotros, Señor, a clamar, a buscarte, Señor, en oración, Señor, a entender, Padre, que tu palabra es verdad. Y Señor, tu justicia también, Señor. Tú eres un Dios de amor, pero también eres un Dios de justicia. Y tu palabra no va a cambiar, Señor, nunca cambiará. Cielo y tierra pasará, filosofías pasarán, ideas pasarán, ideologías pasarán, pero tu palabra permanecerá. Señor, es permanente, es eterna. Y Señor, que podamos alinearnos de acuerdo a ella, en el nombre
de Jesucristo. En el nombre de Jesús, clama al Señor, y escucha este canto y vamos a decirle a nuestro Dios. Enciende una luz, Hagámoslo, iglesia. déjala brillar. Sí, Señor. La luz de Jesús, Sí, Señor. que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar. La luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz En la oscuridad. no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz